Hola, 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 hola. Perfecto. Bueno, vamos a empezar una, digamos, un estudio. Realmente hacer un estudio sobre ciertos libros, sobre ciertos aspectos de la Biblia, uno se queda corto en el tiempo. Estamos nosotros aquí haciendo es una breve sinopsis, una forma muy general en el cual nosotros queremos dar a conocer ciertas ideas fundamentales, aspectos que tienen que ver con el conocimiento de la Biblia. Y lo hacemos porque la Biblia es la palabra de Dios, o sea, definitivamente es la palabra escrita de Dios para su pueblo que somos nosotros. Y todo aquel que cree en su palabra, pues tiene el derecho de buscar, de entender, y eso nos da a nosotros un mayor peso espiritual, un mayor conocimiento y nos ayuda pues a entender algunos misterios y algunas cosas. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Job. Son breves apuntes, como yo les digo, sobre el mismo. Y estaba yo leyendo este libro de aquel personaje que se lo llama pues mucho quizás sobre su fe, y sobre todo llama mucho la atención porque son pocos verdaderamente los personajes en la Biblia que sufrieron o perdieron tanto como Job. Job es un personaje hasta cierto punto un poco enigmático y realmente lo que él sufrió y su vida pues es algo muy dramático, ¿no? Vemos nosotros en otros, a otros héroes de la Biblia, como David, que perdió hijos, que tuvo también pérdidas, pero algunos de esos errores que cometieron fueron por desobediencias que ellos tuvieron, ¿no? Recuerdan David, pues, el tema que tuvo con la mujer de Urías, fue causa de que perdiera su hijo, ¿no? Su primer hijo, y su reino no tuvo, pues verdaderamente nunca paz, ¿no? Inclusive su propio hijo Absalón se rebeló en contra de él y para quitarle su reino, ¿no? Pero sin embargo, este hombre de David fue llamado, pues, un hombre con un corazón conforme a Jehová. Pero el caso de Job es diferente. Yo quiero que nosotros vayamos a ver Job, capítulo 2, versículo 3. Ok, aquí vamos a hablar cuál era la idea que Dios tenía de Job, cómo lo consideraba, ¿no? Entonces dice, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Este versículo, Dios habla después de haber ya permitido que Satanás mate a sus hijos y que destruya todas sus posesiones materiales. Después de eso, Dios sigue teniendo en alta estima a Job y le llama una persona íntegra y que como él en su rectitud y en su perfección, digamos, de buscar a Dios, de ser temeroso de Dios y apartado del mal, no hay en la tierra. Entonces lo llama de esa manera y sin embargo Dios permite que suceda eso, que Satanás lo haya pues dañado de tal manera, ¿no? Y es verdad porque el diablo,
el enemigo, el resistidor o el engañador, verdaderamente está para eso, ¿sí? Léeme, por favor, Job 2, versículo 2. Vas a hablar cuál es la profesión del diablo. Job 2, 2. 2, 2, 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ok, muy bien. Le dice de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Rodear la tierra. Mira que en la primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, se habla también y se lo comenta al enemigo de esta manera. Dice, y leo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, ya desde el principio, ¿verdad? Estamos hablando que hay una equivalencia, una consistencia, y el enemigo sigue alrededor de la tierra, viendo a quién devorar como león rugiente, ¿no? Alrededor, ¿no? Él no puede estar en todas partes, no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Por eso tiene que rodear toda la tierra, porque no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero está así, ¿no? Rodeando, ¿no? Está rodeando, y eso lo estamos viendo en la primera de Pedro y estamos viendo en Job también, ¿no? ¿De dónde vienes? Le pregunta Satanás, de rodear la tierra, ¿no? Claro que no le dijo, pues, buscando a quién devorar, pero ya en la primera de Pedro, pues ya está diciendo sus intenciones. Entonces buscaba a quién devorar. Entonces, ¿qué pasa? Que, como sabemos en la historia, no solamente Job perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, sino que también Dios le permitió a Satanás que lo hiriera con una enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Entonces, mira tú que se ha hablado de Job que en cierta forma él ha tenido alguna razón o algún error por lo cual Dios permitió o abrió las puertas para que esto sucediera con Job. Pero si yo voy a el capítulo 2 de Job y al versículo 9, 9. leamos por favor 2, 9. Vamos a ver qué dice la mujer de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Muy La bien. esposa le dice eso. La esposa le dice eso. Y mira que le dice, qué interesante, ¿aún retienes tu integridad? O sea que Job era considerado como una persona íntegra. Era considerado, y de hecho era una persona íntegra. Y íntegra era que estaba consecuente en lo que hacía con lo que decía. Cosa que muchos tenemos que buscar cada vez más. Y todos nos equivocamos y no somos todos los íntegros que debiéramos ser. Pero realmente es la búsqueda que uno tiene que buscar, la perfección a través de ser íntegro, ser consistente en lo que uno dice y entre lo que uno hace, ¿no? Y Job era de ellos, porque hasta la esposa le dice, todavía retienes tu integridad, o sea, te ha pasado todo en la vida y todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? O sea que aquí se está viendo que Job, yo ya lo estoy viendo aquí como una sombra de Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido en que le vinieron muchos males, en el sentido en que era íntegro y era una persona perfecta. Cuando se habla aquí del término de perfección, no era que tuviera fallos, sino que buscaba la perfección. En este caso era una persona que trataba siempre de cuidar todo su comportamiento, era íntegro.
Y mira que hay un versículo, y voy a leer en la misma de Job 2, versículo 12. ¿Qué pasó cuando lo vieron sus amigos? Porque llegaron sus amigos a visitarlo y ellos lo vieron de lejos, ¿no? Entonces el versículo habla acerca de eso. Dice, los cuales, refiriéndose a sus amigos, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Me imagino cómo ha de haber sido de dramático, ¿no? Conocer a una persona de una manera y después de un tiempo verla irreconocible, ¿no? Con una enfermedad en su piel, con una especie de sarna que tenía en todo el cuerpo, totalmente delgado, sentado pues en el piso, vestido pues ya con harapo prácticamente debe haber estado, y sobre todo su estado físico, su estado emocional, totalmente decaído, totalmente abatido por todo lo que le había sucedido, que estaba irreconocible, porque la enfermedad y lo que había perdido lo había vuelto irreconocible. Y mira que refiriéndose a las profecías de Isaías 53:2, se habla acerca de Jesús como también llegó a ser después cuando estuvo ya en el tiempo en el que le tocó a él padecer. Y dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo que desear. O sea, así quedó el Señor Jesús cuando estuvo ya en el camino a la cruz. Totalmente irreconocible y totalmente sin ningún atractivo. Y Job es una sombra también de Jesús, porque también fue irreconocible después del sufrimiento. Cuanto más el Señor Jesús, que le tocó padecer muchísimo, muchísimo más en el sentido físico, porque sobre él cayeron todos los pecados de la humanidad. Entonces, y no solamente eso, sino que el Señor Jesús fue, y dice en el versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Job también fue por sus amigos menospreciado, desestimado, fue realmente, pues, los amigos, en lugar de consolarlo, fueron a hundirlo más todavía a Job. ¿Y qué podemos decir del Señor Jesús? ¿Acaso todos sus discípulos se esparcieron fuera de él? ¿Acaso no Juan, Pedro, perdón, no lo negó 3 veces? Y todos huyeron por temor a su propia vida y fue despreciado por todos. No les decían a él que se bajara de la cruz y que se curara y hiciera todo así como había podido curar y salvar a tanta gente. Entonces, cuando nosotros vemos, hay ciertos paralelos que hay entre la vida de Job y entre Jesús. Porque toda la Biblia habla de Jesús. Todos los libros hablan de Jesús. De alguna u otra manera, ese era la perla que estaba escondida, que era que tenía que venir un Mesías, un Salvador, a padecer, no a reinar en este mundo, sino primero a padecer y salvar el mundo espiritualmente. Y eso es lo que no lo habían podido ni rabinos, ni ningún judío estudioso de la época entender cómo iba a venir el Señor Jesús. Y eso que ellos sabían mucho acerca de las profecías del profeta Isaías. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive le decían a Job,
Algo parecido a lo que le decían a Jesús. En Job 4, versículo 3 y 4, le dicen los amigos a Job: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas sus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Y el 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Si ven como también lo escarnecían a Job. También prácticamente le están diciendo: tú que enseñabas, tú que ayudabas, ahora no te puedes enseñar ni ayudar a ti mismo. Como también le decían al Señor: no, ¿por qué no tú te bajas de la cruz? Entonces, vemos que Job verdaderamente fue un hombre justo, sino que era todo lo que le sucedió a Job, era para la gloria de Dios. Era para la gloria de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que Job fue un hombre que tuvo que padecer, pero por causa de que él se mantuvo íntegro. Y esto no quiere decir que en algún momento él no dudó en medio de tanta calamidad. Inclusive llegó él a maldecir el día que había nacido. Pero sin embargo, él siguió confiando en Jehová. Él siguió esperando de él, ¿no? Nosotros vemos en el libro de Job, en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, donde habla de que Job específicamente, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Entonces, alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, es Y el versículo, lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando Job habla acerca de que él era de las personas, era Job, versículo 1. Entonces, dicen que en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros a veces tenemos la costumbre de solamente en los momentos difíciles buscar a Dios o alabarlo, pero en los momentos felices a veces nos olvidamos de él, porque estamos como tanto disfrutando que nos olvidamos. Y Dios es omnipresente. O sea, Él está en la tristeza, también está en la alegría. Él está en la bendición y también está en la maldición. Porque Dios permite lo que Él cree conveniente. Entonces, todo lo que pasa es porque Dios está ahí y Dios lo ha permitido. Él se encuentra así, Él es omnipresente. Entonces, y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estoy en el capítulo 1, leyendo el versículo 22. Dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. ¿Qué quiere Dios despropósito decir la alguno. palabra despropósito? El propósito es algo que se realiza o es el objetivo. Se puede decir que despropósito puede ser, o propósito, mejor dicho, es una meta, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que cumplir. Y Dios tiene un propósito para la humanidad. O sea, Dios creó a la humanidad con un propósito, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a Génesis, vamos a ver cuál fue el propósito que tuvo específicamente Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque Él hizo toda la creación,
¿verdad? Sabemos que la hizo pues en 6 días, el 7º día descansó, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que hay esto. Y lo primero que vio Dios en todo lo que Él creaba es que era bueno. O sea, el propósito de Dios es crear cosas buenas. Si nosotros vemos, por ejemplo, cada vez que termina Dios con una creación y dice, y vio Dios que era bueno. Era bueno. Y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, se cumplió su propósito de que era algo bueno, ¿verdad? En el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla, que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Era bueno. Era bueno. Todo lo ¿Verdad? que él creaba. Fue bueno. Era Todo bueno. lo creado por Dios fue Entonces, bueno. el propósito de Dios es que sea bueno. De que todo, Él creó al hombre para que sea bueno, para que sea de bendición. Las flores, las plantas, la tierra en sí, todo el planeta fue creado para beneficio de todos. Porque imaginemos, nosotros, si no existieran árboles frutales, que no dieran verduras, legumbres, imagínense, Dios las creó y es bueno que Dios haya creado eso porque Claro, es para nosotros claro. alimentarnos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, así es. Dios nos dio la facultad de poder nosotros procrear. ¿Para qué? Para que los hijos digan, ok, gracias a Dios, yo puedo nacer a través de un padre, a través de una madre. ¿Verdad? Hizo Dios las lumbreras. De igual manera, ¿no? El sol para que nos alumbre, la noche para la lumbrera menor, como dice, para que nos pueda verdaderamente señorearse en las noches y las estrellas, y de ahí nosotros podemos medir los días, los meses, los años, las estaciones, y todo esto es bueno. Todo el propósito de Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno, Él no hace nada malo. Él puede permitir que ocurran cosas, pero al final es de bendición. Al final siempre el propósito de Dios no cambia y es de que todo sea bueno. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros tenemos una situación, una disciplina que Dios nos da, una consecuencia de nuestros errores, Dios lo permite, pero al final va a ser para bienestar de nosotros. Si sabemos entender el propósito de Dios a través de aquello. Entonces nosotros vemos que Dios tiene el propósito para todo aquello. Y que Job no fue una persona que pagó un error, sino que fue para demostrar la gloria de Dios. Porque Job llegó en el momento a poder tener todo lo que él había perdido y más todavía. Y mucho más, y mucho más. Entonces, nosotros vemos que hay algo que fue muy interesante, por lo cual Dios restituyó a Job todo lo que él había perdido. Pero primero permitió que él padeciese todo aquello. Recuerden cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos, hubo un periodo de mucha persecución para la iglesia primitiva de esa época. Y eso se juzgaba como algo terrible porque se mataban cristianos, se los ponía inclusive como antorchas humanas en las calles de Roma. Inclusive se incendió Roma y se les echó la culpa a los cristianos, que había sido los cristianos los que habían incendiado Roma cuando, según todo parece, había sido Nerón el que había incendiado Roma. Pero ¿sabes qué? Al final el propósito de Dios fue bueno, porque si los judíos cristianos no hubieran salido despavoridos
de Roma, ¿verdad? No hubieran salido de Jerusalén a todas las partes del mundo, ¿cómo hubiera llegado el evangelio a las partes más recónditas del mundo? Si no haya sido a través de eso. A veces la persecución hace que se estire el evangelio y al final por esa persona que sale perseguida y que va a otros mundos, se puede decir, a otros continentes, por ello es que nosotros hemos tenido la facultad de conocer el evangelio y muchas personas y en muchas latitudes del mundo. Al final el propósito fue bueno. Sí, podemos ir entendiendo cómo Dios en sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Claro que sí. Nada lo da bueno. Pero mira cómo viene Job y es restaurado en la prosperidad. Vamos a ir al capítulo 42 de Job, al versículo 10. Restauración de la prosperidad. Bien, entonces, leamos el versículo 10, del 10 Bien. al 14. Del 10 al 15, por favor. No. 42 del 10 al 15. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ok, Y sigamos el tuvo 13 y el 7 14. hijos y 3 hijas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Japuk. ¿Y la 15? Ese es el 14. ¿Y el 15? 15. Ya. Y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Amén. Ese es el 15. Ese es el 15, perfecto. Bueno, y voy a leer el 16 y el 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. A ver, hijo, nieto, Bisnieto y tataranieto. Vio hasta el tataranieto y murió Job viejo y lleno de días. Pero ¿dónde se desata la bendición? La bendición se desata en el versículo 10. Y repito, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Mira qué importante, ¿no? Esos 3 amigos que habían dicho que a lo mejor tú has pecado, Job, que a lo mejor has hecho algo mal, que tu entendimiento no ha sido bueno, quién sabe qué pecado oculto has de tener, y etcétera, 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 inquiriendo sobre todo aquello, tratando de fiscalizar a Job y de buscar una razón por la cual Dios había permitido lo que a Job le había sucedido. Y cuando fue, y nosotros vemos en muchos capítulos, desde el capítulo 9 hasta el 35, 38, que aparece esta contienda que hay entre Job y sus 3 amigos. Y contienden el uno con el otro, pues, y al final
Cuando Job es capaz de no pedir por él, sino de interceder y de pedir por los que lo estaban acusando, es cuando Dios desata la bendición y la restituye de todo lo perdido. Es ahí cuando viene, y repito, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Dice la palabra que Dios bendice a los misericordiosos. Nosotros vemos en Mateo, en capítulo, ya para terminar, vemos en Mateo capítulo 4, si mal no recuerdo, cuando se habla acerca de precisamente las 4. bienaventuranzas. Vamos a ver Mateo. Mateo 4. Entonces, Mateo 5. Mateo 5, 5. versículo 7. ¿Qué dice Mateo 5, versículo 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. ¿Qué hizo Job al orar por sus amigos? ¿Fue misericordioso o no? Claro. Por eso halló misericordia. Por eso halló misericordia, ¿verdad? Entonces, fue lo que específicamente Job hizo. Dejó de pensar En él. entender y de tratar de entender lo que le había sucedido, y empezó más bien a orar por aquellos que lo habían ofendido. Y Dios desató la bendición y le restauró. Entonces, ya el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, que aparece, donde está acabamos de leer, Él indica específicamente la importancia de ser misericordioso, porque es beneficioso ser misericordioso, porque hallaremos misericordia de Dios, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Que no debemos juzgar a los demás en su comportamiento, ¿no? Vamos a ir al versículo 7, ya con esto sí de verdad termino. 7, capítulo 1, 2. 7, estás en ¿De qué? ¿De 5. qué? Mateo, De Mateo mismo. Mateo 7, sí, Mateo 7 y 3. 1. Aquí está bien, está bien. Ya. Vamos, denle play. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Sí. El 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Amén. Ok. Bueno, aquí el Señor habla del término de juzgar, ¿no? Y habla de no juzgar a nuestros hermanos o a nuestros, Claro. se puede decir, ¿no? Porque dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O sea, si eres misericordioso para juzgar, serás juzgado con misericordia. Si eres estricto para juzgar, será juzgado también estrictamente en el juicio venidero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y que primero tenemos que tratar de mejorar nosotros, o sea, quitar la paja de nuestro propio ojo para poder ver los errores ajenos. A veces cometemos nosotros el error de juzgar en otro los errores que nosotros mismos tenemos. Imagínate, ¿no? Y a veces
como dice el Señor Jesús aquí, nuestro error es del tamaño de una viga y criticamos el error del tamaño de una paja a otro, siendo el mismo error. Y nuestro error es mayor todavía. Sin embargo, criticamos al otro. Y al criticar al otro nos estamos criticando nosotros mismos. Por eso tenemos que ser misericordiosos, como dice la palabra, tardo para la ira. Porque el misericordioso hallará misericordia. Y nosotros lo vemos que Job al final entendió eso. Porque yo creo que si algo le faltaba a él, era entender aquello, que tenía que no juzgar, sino actuar con misericordia, independientemente de la circunstancia en que estaba. Y Dios al final no es injusto. Al final Él le restituyó todo y más de lo que había tenido, y todos los años que Él vivió, 140 años después de aquello, le sirvió para vivir 140 años de una vida de bendición y victoriosa, lleno de hasta la cuarta generación, y dejó herencia y vivió y murió lleno de años y con mucha tranquilidad. Yo creo que esto es un mensaje que el Señor nos da de vida, ¿no? Tomando este Job. No seamos como los amigos tratando de buscar el error que Job cometió. Realmente todo esto fue para demostrar que el ser humano, pues, en este caso Job, amaba a Dios y terminó amando a Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Los malos tiempos. Dios da, Dios quita, alabado sea el nombre de Jehová. Hoy que estamos en tiempos que están complicados, donde muchas personas han perdido empleos, donde muchas personas han perdido su forma de trabajar, donde todos nos vemos limitados en muchas cosas que antes, en cierta forma hemos perdido mucha libertad también que teníamos, ¿no? Ahora, de diferente manera, debemos entender igual seguir alabando el nombre de Jehová, seguir alabándolo a Él y seguir pidiendo por los demás, para que el Señor tenga misericordia de ellos y también Él tendrá misericordia de nosotros, perdonándonos unos a otros, como nos indica el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona, Señor, mis ofensas, como yo perdono a los que o los que nos Ofenden. Eso también es una señal de misericordia. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Dios dice una cosa y después dice lo mismo con otras palabras en otro contexto, pero su mensaje es claro y en la Biblia se encuentra. Vamos a orar. Señor de la gloria, gracias porque hoy nos has enseñado tu misericordia es la voluntad tuya manifestada de tu amor. Tu amor y tu misericordia son para siempre. Te pedimos, Señor, misericordia por todos nosotros, por todas las personas, porque por todos los que te hemos ofendido, por los que te han ofendido, te pedimos, Señor, perdón. Inclusive, Señor, te pedimos perdón por todas las generaciones pasadas que te ofendieron. Te pedimos, Señor, por todas las generaciones futuras que te van a ofender. Sabemos que el hombre es de dura cerviz. El ser humano es desobediente. Somos desobedientes. Pero tu misericordia nos llama una y otra vez a tu casa. Una y otra vez a tu regazo. Y sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia, Señor. Que seguirán saliendo almas que estaban destinadas y muertas a ser revividas
a ser contados entre los vivos. Señor, te pedimos por la humanidad entera, que están momentos de cambio sucediendo, pero tú estás en control, Señor. Confiamos en ti. No nos gloriamos sino solo en ti. No aceptamos ningún otro poder que no sea solo el tuyo, Señor. Y no queremos otro plan que no sea el tuyo, Señor. Y yo sé que tú quieres nuestra alma porque fue pagada a precio de sangre, a precio de sangre santa, que la ofreció voluntariamente el Señor Jesucristo enviado por ti para pagar por todos nosotros, por todos los que creemos en Él. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos consuelas, nos levantas y nos auguras en medio de todo mejores días para todo aquel que vea este video. Gracias por aquello. Te bendecimos, Señor, te adoramos, porque grandes son tus obras. Eres maravilloso, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién puede haber sido capaz, nadie, de crear las maravillas que tú has creado, Señor? Y que todo el tiempo sigues manteniendo tu creación, sigues juzgando tu creación, sigues haciendo que el día salga uno después de otro, que sigues haciendo que el mar esté en sujeción, que toda la naturaleza esté produciendo, reproduciéndose en armonía, Señor. Tú que mueves los vientos de oeste y de este, y que mueves las nubes, y que mueves todo el universo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. ¿Quién puede ser como tú, Señor? Nadie. Solo tú, oh Jehová. Tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. Tú, Señor, lo sabes todo. Por eso te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos como el Dios verdadero. Gracias, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. ¿Qué tal? Bueno, dicen que estar un día Muy bien, en muy bien. presencia es un alimento para el espíritu. Verdaderamente, el Señor. Así es. Bueno, Claro. entonces me alegro que estemos aquí perseverando, pues, y a todos los que Nosotros también. nos veremos en la otra ocasión. No nos olvidemos de compartir este video, pues, sobre todo a aquellos que no conocen todavía del Señor, para que entiendan que Dios Muy bien. es una religión, simplemente es una relación como las que se tienen entre un amigo, entre un padre y un hijo. Es una relación. Y la palabra de Dios no va para entender. Amén. 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 Nos vemos. Que Dios te bendiga. Chao, pasa bien, que Dios me lo Gracias, Dios te bendiga. bendiga. Amén, amén. Chao. Chao.